¿no? Sí, sí, sí. Hablando de promesas. Tal vez el tema económico es uno de los temas, creo yo, más importantes, pero a lo mejor que las personas no lo están tomando o comprando, vamos a decir como tal. Pero yo quisiera poner a discusión algo que Patricia de alguna manera lo estaba dibujando, es hasta qué punto es la persona, el candidato, el que con su criterio puede hacer un cambio, no solamente su discurso, sino como gobernante, o es su partido el que va a imponerse una vez que llegue a la presidencia el determinado candidato. Bueno, yo creo que aquí no podemos yo estoy de acuerdo con Patricia al 100%, no podemos decidir por quién votar con base únicamente en las propuestas, porque las propuestas están detrás de una persona y esta persona tiene una historia en la cual el ciudadano también tiene que tomarla en cuenta. Y junto con esta persona está detrás de ella un partido. Así que la decisión que toma cada uno de los ciudadanos, si las propuestas son importantes porque nos dan un indicador de cuáles son al menos en el discurso, vamos a ponerlo, las intenciones de este candidato, también es importante su vida personal, su vida profesional, su vida en la arena política y el partido y la historia de ese partido y el grupo que está detrás. La trayectoria. La trayectoria. Entonces, todo esto pesa y cada uno de los ciudadanos a la hora de emitir su voto, pues le dará una ponderación diferente. Y cualquiera de ellas será tan válida y tan respetable como la que a cualquiera de nosotros le podamos dar. Sí, pero sí. Todo eso pesa, ¿no? Muchísimo, y desgraciadamente en este país, con las restricciones de la reforma constitucional en materia electoral del año 2007, se restringió todo esto del acceso a medios, etcétera, y no permite una campaña de confrontación, de contraste, le llamó el Partido Acción Nacional, pero bueno, eso en las democracias de todo el mundo se da finalmente, ¿no? Es la etapa de las campañas cuando es posible conocer a fondo a los candidatos, cuando son candidatos, porque ya después que llegan a un puesto público es mucho más difícil. Los partidos políticos ya no entran en ese nivel de crítica que sí lo hacen durante las campañas electorales. Y sí es muy importante, las democracias más consolidadas tienen una etapa, digamos, de una fuerte confrontación que no llega, por supuesto, a niveles de derramamiento de sangre, porque finalmente la democracia sirve para eso, para llegar a una discusión o a un entendimiento sin el derramamiento de sangre. Pero si no hacemos eso, que puntualiza el maestro Díez Martínez, confrontar quién es quién durante estos meses de campaña, pues entonces el ciudadano termina por entender que las últimas propuestas, escuchemos las últimas propuestas que tienen los candidatos, uno de ellos está ofreciendo computadoras para quinto y sexto grado, el del PRI. Digo, eso no es una política pública. Dista mucho de ser una política pública. En la última ocasión cuando todos están cayendo en algo similar. Hay mucho de populismo en cada uno de los candidatos. Entre más se acerca el momento de la elección, buscas convencer al elector con eso fácil. Me recuerdo que La Bastida decía en los últimos días de su campaña que iba a haber inglés en toda la primaria, creo que de tercero a sexto grado de primaria. O sea, estás buscando que el ciudadano, con lo cercano, con una computadora, con acceso a internet, tratarle de convencer que no es ni por mucho el problema toral de este país, ¿no? Y hablando de candidatos, bueno, Omobono, no sé qué tan fructífero pudiera ser tratar de... A mí me gustaría escuchar a cada uno de los compañeros, a ti, de cada uno de los candidatos, cuál sería un poquito el reflejo de lo que ven en este momento de campañas, que ya están por concluir. Bueno, yo quisiera resaltar nada más que en el terreno de las propuestas, una de las grandes coincidencias positivas, creo yo, tal vez no tanto en López Obrador en algunos puntos, pero sí en los otros tres, sobre las famosas reformas estructurales. Se habla mucho que México necesita, desde luego, crecer más para que muchos de los problemas, inclusive los de seguridad, se puedan solucionar. Se realicen estas reformas. Es una agenda inclusive que tiene los empresarios de este país a través de sus diferentes órganos populares, y de alguna manera los candidatos las han mencionado, y esto nos habla, pues, de entrada, de que los candidatos están preocupados, pues, por el principal motor, en términos muy generales, que es la economía, que en gran medida resuelve algunos de los demás problemas. Y algunos de los candidatos tal vez que tienen un criterio diferente, que eso a mí me gustaría que fuera una de las siguientes preguntas. Por eso mencionaba hace un momento el criterio con el que se puede realizar a cabo las políticas públicas, porque sí hay una clara diferencia desde mi punto de vista si gana un candidato, por ejemplo, como López Obrador, así gana un candidato como Peña Nieto, Josefina o Cuadri, que tienen propuestas mucho más
hacia una economía abierta, una economía donde el Estado intervenga menos en la economía, y López Obrador, sus propuestas se enfocan un poco más a más intervención del Estado, probablemente más deuda. No estoy diciendo que necesariamente sea algo malo, pero es un criterio que cambiaría en gran medida la dinámica del gobierno y de la sociedad. No sé qué opine, maestro. Pues bueno, en este sentido el experto desde luego eres tú, el maestro, pero en el tema del neoliberalismo sí habría mucho que discutir y qué tanto a la gente de más abajo le ha servido. Se pusieron a discutir recientemente candidatos sobre el tema de la pobreza. No hay una manera de medir la pobreza fehacientemente en México y la discusión es, ¿se ha incrementado la pobreza en México en este sexenio? La respuesta es sí, se ha incrementado. Vaya, en el tema de bueno, sí hay una forma de medirla, ¿no? Sí, Coneval me parece a mí, integrado un criterio, una serie de criterios, mejor dicho, bastante aceptable con respecto a la pobreza. También. Y sí se ha incrementado, pero a partir de la crisis económica mundial, no tanto en el sexenio digamos, de Felipe Calderón. En lo que corresponde a México, en el sexenio, en lo que corresponde al mundo sería de la crisis del 2008, a partir de la crisis que golpeó a Estados Unidos brutalmente también y a toda América Latina, sobre todo a México. Pero bueno, aquí en el tema de quién pueda ganar, aquí yo creo que ya estamos avanzando tanto que podríamos, no sé si estén de acuerdo, definir que puede ganar el centro o la izquierda. Yo diría que puede ganar cualquiera, ¿no? ¿Tú crees que todavía la derecha está en el juego? Yo creo que sí, incluso a 10 días con la diferencia que hay, pero si quieren lo discutimos un poco después, dentro de 2 minutos, cuando regresemos de la pausa. Estamos en Claro y a Fondo. Bueno, ya estamos de regreso, Claro y a Fondo. Obviamente durante los comerciales nosotros seguimos platicando, estamos de regreso. Quisiera que pusiéramos atención en... Ya decía el maestro Díez Martínez hace un momento que ya está harto de comerciales. Nada más 30 segundos más para ver los últimos spots que están manejando los aspirantes a la presidencia de la República. Estos que ustedes se han tenido que chutar en muchísimos lados, aquí mismo incluso en la televisión, por supuesto. Vamos a verlos. Tengo más listo aquí. Este es mi equipo de trabajo. Yo queremos decir. Alex, Luis, Frank, Jorge, vengan todos, por favor. ¿Ya se acabó? Hoy queremos pedirte que este 1 de julio votes por este proyecto de cambio por bien de país. Queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores más amor y menos guerra con mayor capacidad para que las cosas tienes derecho a la seguridad ciudadana. va a cambiar. Exige, jóvenes. La nueva alianza es contigo. Contamos con la Bueno, quisimos hacer este juego, si usted le parece, dejar los 4 comerciales al mismo tiempo, el audio en el mismo nivel, y obviamente esto se convierte en un diálogo de sordos, ¿no? Por supuesto, porque estar escuchando los 4 audios al mismo tiempo es como no escuchar nada. Y ya muchos realmente están hartos de los espoteos, de esta, digamos, esta fuerte carga de spots, pero finalmente forman parte de la necesidad de esta telecracia, o no sé cómo llamarla. Y hemos estado de acuerdo en algo, ¿no? Que en el cine ya es el colmo que te tengas que chutar los spots. Digo, porque estás pagando para ver. Eso es el colmo. Sin embargo, quisiera destacar algo. Yo creo que también en los spots se puede medir, es una especie de termómetro de cómo están las campañas, ¿no? Porque también los spots han subido de nivel, han ido subiendo de tono respecto también. A la crítica, inclusive respecto a su discurso, han cambiado algunas temáticas de los primeros, por lo menos que yo estuve viendo, hasta los últimos como los que vimos hace un momento, pues ya tienen un nivel más de polarización, de confrontación. Pero sigue siendo muy bajo realmente. Yo realmente pensé que cuando se iban a empezar a hacer las campañas electorales por la vía de los spots, tanto de radio como de televisión particularmente, yo sí pensé que iba a ser una serie de controversias en el IFE, de estar impugnando
spots, de estarlos mandando al Tribunal Electoral, pero no, Son muy light en general, ¿no? realmente sí. Realmente sí. Será porque son aprobados previamente, ¿no? No son, o sea, se mandan al IFE, el IFE los revisa, que técnicamente estén bien y los mandan, de acuerdo al pautado que mande cada partido. Si ya que están al aire, algún partido lo impugna, bueno, ya salió al aire. Que han impugnado un par o 3 o 4 comerciales, una cosa así. Maestro no quiere hablar en este corte, no quiere hablar en esta parte del programa que sea de spots. Los spots mejoraron en relación a los spoteos que habíamos visto en la anterior campaña, ¿eh? Mejoraron en el sentido de que vienen más hechos a modo para la televisión y para radio. Yo recuerdo los spots anteriores y además los de las anteriores campañas eran fatales. No había gente de radio haciendo ese trabajo. Al menos en eso han mejorado, yo creo que sí saturan. A mí me tienen muy aburrida los spots. Afortunadamente ya se acaban, maestro, en 10 días. El próximo miércoles. Y bueno, ¿Cumplirán con su objetivo? ¿Realmente muchas personas estarán decidiendo en función a los spots? yo creo que Pues realmente emitir un mensaje en 30 segundos es muy complicado, ¿no? Sí. O sea, es vender un producto o estarlo vendiendo en segmentos, pues evidentemente es muy complicado. a menos que definas tu voto si el otro se ve guapo, si la otra se ve agradable, si la sonrisa te gusta, una cuestión así muy superficial. Mira, que también sirve para algunos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Patricia. Lo que pasa es de que han mejorado porque venimos del nivel más bajo posible. Recordemos uno, les voy a recordar uno, sin decir, ¿no se acuerdan de ese spot que yo pensé que era alguna bebida refrescante que decía únicamente naranja, 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 naranja? ¿No se acuerdan de de hecho ese? es un partido que ya no existe. Que ya no existe, era un jingle. Por eso no existe. Sí, sí. Entonces, si después de decir naranja, naranja, tienen algo mejor que decir para una campaña política, pues se han mejorado. Sí, bueno, en relación a la calidad, ¿no? Hay que recordar que estamos pues aprendiendo muchas cosas. ¿Y qué otras cosas pudiéramos decir que han mejorado en estas campañas? Bueno, hay una situación que a mí me gusta mucho hacer el comparativo del 2000 al 2006 y hay algo inédito en el 2002 y me gusta también visualizarme 6 años más tarde y tratando de entender lo que está sucediendo, que es histórico. Las redes sociales, Facebook, toda esta participación, el monitoreo inédito que la jornada está haciendo también de los tweets, favorables y no, esta guerra que también se está dando en relación a que si son reales o si son trolls o si son bots, que me parece fabuloso. Yo creo todo que un lenguaje nuevo, ¿no? es todo un lenguaje, pero además no se había dado. Y bueno, el tema de los jóvenes es otro tema que ya ustedes dirán cuándo, porque es sabroso en sí Adelante. mismo. Y Estas campañas del 2012 sí. van a tener un parteaguas fundamental. Yo sí siento que se van a polarizar y vamos a estar hablando de un Peña Nieto y un López Obrador, que quizás la diferencia de puntos siga siendo muy distante. Sin embargo, el tema de los jóvenes vino a darle una refrescada como nunca a la política mexicana, que bueno, ya habíamos tenido el sabor de boca un poco amargo de la política. Sobre todo me quedó el sabor amargo de Vicente Fox atacando muy groseramente a la Bastida, me quedó un sabor muy En uno de amargo los boca, debates. muy grosero, ¿no? Entonces, eso afortunadamente ya nos está viendo, maestro, no sé si eso podamos estar de acuerdo en que al menos a ese nivel de corrientes no se llega, pero los jóvenes y las redes sociales... Pero a mí se me hace que Histórico. no se dio más que todo por niveles de estrategia de los aspirantes. Sí, porque- Nadie se quería, sobre todo, digamos, el más rijoso, evidentemente Andrés Manuel no se quería ver como, uno, atacar a una mujer, en el caso de Josefina, o la otra, su estrategia más reciente en el último debate, no iba en ese sentido, ¿no? Evidentemente. Si no, se hubiera sido muy claro que se hubiera comportado como en el primero. Sí, además está amarrado de manos. López Obrador no puede actuar como un rijoso, porque además ese fue el estigma que prácticamente lo hizo perder. En el caso de Peña Nieto, pues no tendría la capacidad siquiera de entablar un pleito, digamos, político. Vicente Fox era otra cosa, ¿no? Y a él le quedaba el dedillo ese papel. Lo de que comentabas de las redes, Pati, a mí sí me llama mucho la atención porque ahí es posible ver muchas cosas que en los medios tradicionales, digamos, los medios impresos, periódicos, revistas, evidentemente televisión y radio, no aparece. Hasta la burla más soez o la ingeniosidad más grande es posible verla en Internet, tanto en Facebook como en Twitter, o particularmente en Facebook. También quisiera subrayar lo que dice Patricia sobre el papel que tienen los jóvenes. Desde luego,
los principales usuarios regularmente de las redes sociales son gente joven, los principales votantes en estas elecciones van a ser jóvenes, y que los jóvenes estén participando con todos los canales que hay de comunicación, entre ellos las redes sociales, pues creo que es una de las cosas positivas en esta campaña, no sé cómo la vean. A mí me parece fabuloso, yo creo que vamos a ver este hecho como algo histórico, sí creo que vaya a impactar, creo que hay cosas que desgraciadamente o afortunadamente para los que creen o no en los medios, que no lo refleja la televisión. Creo que hay cosas que no lo refleja tampoco la radio ni las encuestas. Ningún medio. Y el movimiento social, ese es el termómetro más impactante que podamos tener. Los economistas no podrían tomar nota de todo eso que está pasando en redes sociales, no se ha podido hacer porque es novedoso, pero finalmente ese siento que será el ingrediente ahora sí novedoso del 2012. Sí, yo creo que la tecnología ha dado un gran paso. Es todavía una proporción porque, bueno, obviamente la conectividad que tenemos en nuestro país, nuestros niveles de ingreso, sobre todo las inversiones en conectividad, pues dejan mucho que desear, pero no son despreciables de ninguna manera y sobre todo mantienen una tendencia al crecimiento muy importante, que esa es verla no solamente en este momento, sino en unos cuantos años más, no en muchos años más. Esa es una cosa muy importante. También que es un segmento que llega al segmento, que lo utiliza más el segmento de la gente joven y con mayor nivel educativo. La siguiente característica que hay que resaltar es que es completamente libre y cuando existe tanta libertad, por supuesto que se llega al abuso, pero yo, al ser un liberal, prefiero que en la libertad se llegue al abuso a que alguien me esté dictando qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y yo creo que es preferible, yo prefiero el abuso de la libertad en YouTube, en Internet, en donde efectivamente se plantean desde cosas bastante desagradables y groseras hasta algunas cosas sumamente ingeniosas. Y creo que eso le han dado también otro aspecto. Y en el caso de la participación de los jóvenes, yo nada más señalaría lo siguiente. Primero, que no lo minimizo, pero yo creo que sin minimizarlo, también igual que en el caso de los medios electrónicos, hay que matizarlo. Es un movimiento fundamentalmente urbano, centrado fundamentalmente en la Ciudad de México, lo cual lo hace por ser la Ciudad de México y ser de clase media y clase media alta, donde se inició este movimiento y se han ido sumando otros grupos, tampoco hay que dejarlo de lado, pero no es generalizado en toda la República y la Ciudad de México no es todo México. Pero es importante. Pero es muy importante. Su influencia. Sí. Lo que estamos es acotándolo, no negándolo y mucho menos minimizándolo. Y yo creo que hay mucho, y ahora sí con mucho respeto lo digo, creo que hay mucho temor en relación a los jóvenes. He escuchado muchos comentarios de personas pues ya de una edad que quizás no entendemos la inquietud de los jóvenes. Muchos jóvenes y los que nos están viendo se preguntan, y qué bueno que se lo pregunten, y si no, pues que se lo vayan preguntando, ¿qué México les estamos construyendo? Este México que tuvo 70 años de priismo, yo creo que la gente va a decidir si regresar a ese esquema que ya probó, con qué novedades podría venir, bueno, yo no lo sé, no sé quién lo podría saber, o probar con la izquierda, que a muchos les da miedo también, entonces no es tampoco fácil irse por la izquierda. La derecha yo sí siento que en este momento ya no está en la jugada en la que va a estar el PRI y el PRD o la izquierda con Convergencia y el PT, y bueno, siento que podría haber cierto temor en ese despertar de los jóvenes. Lo están haciendo bien, porque lo están haciendo pacíficamente, creo que el centro del país está permeando en el resto de México y creo que los jóvenes piensan y existen. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero puntearía para el regreso, obviamente el tema de los jóvenes, la participación del movimiento Yo Soy 132, pero sí en la pausa me gustaría que lo pensáramos matizado, como menciona el maestro Díez Martínez, que ciertamente es un movimiento urbano de clase media y media alta, particularmente de universitarios, y muy enfocado, porque las movilizaciones así nos hacen ver en ciudades como Culiacán, muy enfocado a las grandes ciudades, digamos el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Pausa, claro, y a fondo.
Bueno, continuamos en Claro y a Fondo, estamos de regreso, gracias por su atención. Dejamos antes de la pausa el tema en relación a la participación de los jóvenes y matizando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la realidad en el acceso a Internet que tienen los jóvenes y realmente en qué se ha convertido esta movilización, no solo, yo diría, no, más allá del movimiento Yo Soy 132, que en los últimos días, por cierto, tiene una serie de divulgaciones, obviamente también por YouTube, que tienen que ver con jóvenes que han dicho o se han acusado que tienen la participación concretamente de Andrés Manuel López Obrador dentro del movimiento. Se han defendido, etcétera, pero finalmente ahí está. Pero no solo es eso, por supuesto, es la participación en general de los jóvenes que forman una parte muy importante de este bloque de ciudadanos que podrán participar el próximo domingo 1 de julio. Que por cierto, bueno, yo no hubiera imaginado que un movimiento que no fuera importante hubiera jalado a 3 de los candidatos. En el caso de esta transmisión que hicieron de YouTube, del debate, un tercer debate, que también es algo inédito. Sí siento que debemos de darle más peso. Alguien me preguntaba sobre el tema de estos chicos. Creer en ellos no necesariamente implica creer en López Obrador, ¿no? Es creer en ellos y creer que de alguna u otra manera están defendiendo su derecho a que los consideren entes pensantes dentro de nuestra sociedad, algo que desafortunadamente en el caso de los jóvenes no nos hemos dado el lujo de hacer. A mí me parece que si no nos imaginamos, cometimos un error como periodistas, Patricia, porque el mundo nos venía diciendo que la participación de los jóvenes se venía dando prácticamente en todos lados. Hoy, estos días, la información tiene que ver con la participación de los jóvenes y lo que sucedió, yo pondría como ejemplo Egipto, para matizar lo que decía el maestro Díez Martínez, en relación al número de participantes. En Egipto eran grupos reducidos de jóvenes los que participaban en las protestas. Todas las crónicas periodísticas nos decían que la movilización de jóvenes se reducía a unas cuantas calles del Cairo. Ni siquiera era generalizado en todo Egipto la movilización y sin embargo acabaron con un régimen de 30 y tantos años. Obviamente tampoco quiero sobredimensionarlo, pero sí debimos haber previsto que iba a haber una participación relevante de los jóvenes, como me parece que no la había habido en muchísimos años, al menos no en mi generación, y estoy por cumplir 40. Estos jóvenes, además hay que tomar en cuenta, lo que tú haces es una visión global de los jóvenes, Egipto, Grecia, donde... Y eso hacen estos jóvenes también, pero además, una visión global, porque España, es muy fácil entrar a son los jóvenes. Copia lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y son miles de jóvenes, dimensionarlo es muy difícil, Andrés, yo creo que ese papel, ¿cómo lo haces? Cuando estás aquí en Sinaloa, cuando quizás ahí mismo dentro de la Ciudad de México no podrías hacerlo, porque tendría que ver todo una manera de matizar esto. Siento que es fuerte el movimiento, que el movimiento sí va a ser, si no definitorio, eso no podría decirlo con ninguna certeza, pero sí va a ser aleccionador en este 2012. Y además Egipto, Grecia, España, Italia, Inglaterra, los jóvenes que no tienen empleo son los que están dando de gritos. Y con mucha razón, ¿no? Sí, claro. Ahora, aquí yo nomás quisiera hacer varias cosas para no revolver una cosa con la otra. Y Pati tenía razón, en algunos casos son los jóvenes que no tienen empleo. Estos jóvenes no es que no tengan empleo, están estudiando en universidades privadas. Entonces hay que... también está la UNAM, ahí quiero aclarar que se han agregado otras. Y también están estudiando. Sí, claro. Sí, digamos, forman parte de un grupo, una élite, porque hay que decirlo, en este país, con un tan reducido número de jóvenes que pudimos cursar la universidad y que cada vez se va reduciendo, forman parte finalmente de una élite. Ahora, ese es un punto nada más. Ahora, pero dejémoslo porque es muy temprano para hacer un juicio. El movimiento está efervescente el día de hoy, así que yo creo que no es momento de hacer un juicio. Lo que sí yo puedo afirmar desde mi muy particular punto de vista es, primero, que hay que alegrarnos y dar la bienvenida a los movimientos de los jóvenes. Teníamos una juventud que aparentemente estaba despolitizada. Es una juventud que de repente despertó y que es una llamada de atención muy importante para todos los partidos políticos. Lo que vemos en los partidos políticos son candidatos a distintos puestos de elección popular reciclados. Estamos formando una gerontocracia. Cada día son los mismos que hemos visto en los últimos 30 años. Y los que no son los hijos de ellos. Son los juniors. Vean ustedes las listas. De la política, son los juniors. Me refiero a todos los partidos. Y a todo el país. Y a todo el país. Y esto yo creo que es una llamada de atención a los partidos políticos para que se aireen.
y abran la puerta a nuevos elementos, que es lo que nos puede salvar un poco, para darle esa oxigenación. Nos dicen lo mismo, son los mismos, y cuando los viejos se retiran, los dejan a sus hijos, por favor. Ya estuvo bueno. Son de Sí, esos es la viejos novedad. vicios del sistema político. Es la novedad. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo en este asunto yo señalaría en relación a la participación de los jóvenes que es claro que hay que tomar una distancia ante los sucesos. Periodísticamente siempre es lo mejor porque la efervescencia siempre nos lleva a opinar, a veces lo que no es lo más claro, ¿no? Bueno, yo sigo sosteniendo y lo sostengo en relación a lo que va a pasar 6 años más tarde, que estos jóvenes ya son históricos.